este caso que voy a presentar, pues me tocó la suerte de que me llegara esta paciente al hospital. Y pues llegó precisamente cuando nos pedían el tema de tesis durante el diplomado. Yo lo tomé el año pasado, el diplomado de la sociedad. Entonces, pues me cayó perfecto, ¿no? Para presentar mi tesis, y este fue mi trabajo de tesis para obtener el certificado, ¿no? del diplomado en anestesia en ginecobstetricia. Bueno, el tema es fibrodisplasia ossificante progresiva y embarazo. Es reporte de un caso y revisión de la bibliografía. Como todos los casos clínicos, esta es una enfermedad muy rara, extremadamente rara, y es por eso que hay muy pocos reportes a nivel mundial. Y pues a nivel de la ginecología hay 2, y en anestesiología igualmente hay muy poco reportado, y no hay algo específico como manejo anestésico. Todo es en relación al paciente y a los procedimientos anestésicos que se les da. Entonces es muy poco lo que hay escrito acerca del tema, pero bueno, hicimos una revisión de la bibliografía. ¿Qué es la fibrodisplasia ossificante progresiva? Bueno, es una enfermedad, como ya les comenté, extremadamente rara. Es una proliferación de tejido fibrótico, pero con tendencia a la calcificación. ¿Qué quiere decir esto? Una lesión al paciente que padece esta patología, una inyección, un golpe, una infección viral sistémica, hace que se empiecen a generar los mecanismos y el tejido conectivo se convierte en hueso. Entonces, esta patología va generando anquilosis, tanto articular como muscular, ¿sí? Porque el músculo se va convirtiendo en hueso. Ya en los casos extremos de la enfermedad, se presenta anquilosis e insuficiencia respiratoria restrictiva o insuficiencia cardíaca, porque como el tórax se convierte en hueso, ya no puede hacer los movimientos de ampliación y amplexación, porque la caja es solo hueso. Ajá. Bueno, vamos a ver un poco de la historia de esta patología. Está descrito desde 1648 por el doctor Patin, que era un médico francés, que describe a una mujer que se convirtió en madera. Literalmente se fue convirtiendo en hueso, y después la fueron describiendo y los manejaban como los hombres de piedra. Esta es una osificación heterotrópica, que quiere decir que el hueso se va formando en zonas donde no debería de haberlo, como los tejidos blandos, tendones, ligamentos, fascias y músculos estriados. Ya cuando el paciente va llegando a la tercera década de la vida, se vuelve incapacitante, y regularmente en la quinta o sexta década de la vida, pues estos pacientes pierden la vida por lo que ya habíamos comentado. Se puede observar en la imagen cómo este paciente está totalmente rígido, porque ya no tiene ningún arco de movilidad. Sí, es una de las primeras imágenes que se tiene de la fibrodisplasia ossificante progresiva, y el paciente aquí aparentemente le están bajando los pies, pero se levanta en bloque porque está totalmente rígido. Ya no se puede mover porque está completamente convertido el tejido blando en hueso. Bueno, el doctor Kaplan es un ortopedista de la Universidad de Pensilvania. Él empezó a ver este tipo de patología y empezó a buscar casos en Estados Unidos. Posteriormente empezó a buscar casos en otros países, hasta que empezó a estudiar en una forma más intensa características, tipos, distribución, etcétera, de la fibrodisplasia ossificante progresiva. Entonces lo que él hizo fue empezar a
mandar boletines para ver si alguien había visto algún paciente de este tipo, y empezó a recabar datos, darle seguimiento, después darles apoyo económico para que viajaran a Estados Unidos, y ahora formó la IFOPA, que es la asociación encargada del estudio de los pacientes con fibrodisplasia osificante progresiva, y lo que él hace es ir cada vez que fallece un paciente con fibrodisplasia osificante progresiva, recoge el cadáver, lo estudian, y con eso se han obtenido poco a poco avances sobre el conocimiento de la patología. Desde 1988 está formada esta asociación, y su finalidad es encontrar la cura de los pacientes, ¿sí? Incluso él inauguró el Museo de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva, en donde los esqueletos de los pacientes están exhibidos, pero ya que han sido sometidos a una serie de estudios para determinar causas y ver si en algún momento se puede llegar a conocer la cura. La incidencia, como les comento, es rarísima, es 1 en 2 millones de personas. Va progresando a una incapacidad motora, tiene un alto grado de variabilidad genética, por eso es muy difícil de encontrar la cura, porque va mutando el gen que la transmite, pues, en donde se encuentra el defecto, ¿sí? Aunque ya se determinó en qué gen es donde está la patología, actualmente no se ha podido encontrar cómo detener el proceso. Se presenta regularmente en la segunda década de la vida, y como ya les había comentado, pues hay pocos informes. Se dice que hasta el año 2013 había 2.500 afectados a nivel mundial desde que se describió la enfermedad, y actualmente se sabe, por los casos reportados, que hay 400 pacientes vivos con fibrodisplasia osificante progresiva. Se dice que de esos 150 pacientes están en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no haya en otros lados, pero en Estados Unidos, bueno, sí están acostumbrados a reportar sus casos, y ha ido avanzando como se ha ido conociendo la patología. Se reportaron en 1918 115 casos, y actualmente ya van 150 en revistas y artículos. Esta es la forma de transmisión, es autosómica dominante. Se habla de que la característica que se ha presentado en un 95% de los casos es un hallux valgus bilateral del primer ortejo de los pies. Ese es como el dato patognomónico. Si nosotros llegamos a ver a un paciente con este dato, es muy probable que pueda tener fibrodisplasia osificante progresiva. Entonces, bueno, es uno de los datos que se ha encontrado que se presenta en el 95% de los pacientes. Se presenta en edades tempranas, en forma espontánea. La distribución se ha visto que va inicia en la cabeza a veces y se va haciendo hacia abajo, o desde la espalda, que regularmente la espalda es el lugar donde se afecta más, la columna. Entonces, desde ahí, bueno, pues ya estamos ahí nosotros implicados. Como ya les había comentado, los brotes se dan por traumatismos leves, procedimientos invasivos, infecciones principalmente virales o incluso de forma espontánea. Esta es la forma de transmisión, es autosómica dominante. Se dice que si la mamá y el papá están sanos, tienen la posibilidad de 1 en 1 millón de presentar la patología. Si alguno de los dos tiene fibrodisplasia osificante progresiva, tenemos el 50% de mayor probabilidad de presentar, de que el hijo de un paciente con fibrodisplasia osificante progresiva pueda presentar la patología. Bueno, la fisiopatología es una sobreexposición a la proteína formadora de hueso. De acuerdo a los estudios del doctor Kaplan, aquí en este artículo que publicó en el 2008, encontraron por fin que es una mutación en el gen en el gen 2q23 24, que está localizado en este cromosoma, y en el gen AC23
BR1, que es de activina relaxina, que tiene que ver con la proteína formadora de hueso. Se habla de que esta mutación o esta sobreexposición a la proteína formadora de hueso, regularmente cuando hay una lesión se liberan mastocitos, todas las células del proceso inflamatorio normal, pero se detienen en un momento ya que reacciona el organismo para disminuir esa respuesta inflamatoria. Aquí, en lugar de disminuir la respuesta inflamatoria como en todos los pacientes normales, se empieza a formar hueso. Bueno, y este es lo que les comentaba, el hallux valgus bilateral. Es el dato que se presenta en el 95% de los pacientes, pero es muy difícil su diagnóstico. ¿Por qué? Porque se confunde muchas veces con malformaciones de hueso o tumores óseos. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con sarcomas, con braquidactiles, etcétera, varios padecimientos que maneja la ortopedia en cuanto a tumoraciones o malformaciones, pero este es un dato patognomónico. Si los dos en ambos pies presentan el hallux valgus, es una alta probabilidad de que el paciente padezca fibrodisplasia ossificante progresiva. Esta es la imagen de un niño que ya tiene algunas lesiones. Estos son, por alguna razón tuvo algún golpe, etcétera, y en lugar de inflamarse y desinflamarse, se inflamó y se convirtió en hueso. Esta es un poco la fisiopatología, casi no se observa la imagen, pero a final de cuentas es lo que les comento. Lo normal es que se inflamen, se desinflamen, y aquí en lugar de desinflamarse se forma hueso en zonas donde no debería de haber y va formando una anquilosis progresiva. Esto es más o menos lo que pasa, ¿sí? La reacción normal de la actividad de los linfocitos, monocitos, etcétera. Pero aquí en esta fase de la fibrodisplasia ossificante progresiva es que las células musculares, ¿sí? Al actuar con linfocitos, las células degradadoras de músculo, los fibroblastos y los vasos sanguíneos, en lugar de regresar al estado natural, se va modificando la célula hasta que se convierten en osteocitos. Esto es un poco más de la fisiopatología, pero pues es la finalidad o el punto final es que terminan en hueso. Como ya nos comentaba el doctor en la plática previa, pues aparte de que recibimos embarazadas, de que se les comenta a esta paciente que nosotros tuvimos, había tenido consejería genética, se le había comentado que no podía embarazarse porque la posibilidad de que su hijo tuviera o naciera con fibrodisplasia ossificante progresiva, que iba a ser un evento en el que se le iban a poner inyecciones, probablemente, o lo más seguro era que fuera a terminar una cesárea, etcétera, iban a ser lesiones que iban a agravar su situación. Sin embargo, pues la paciente se embarazó. Entonces, como comentaba el doctor, o sea, tú puedes hablar con los pacientes, los puedes orientar, pero a final de cuentas ellos tienen la última palabra y nosotros somos los que tenemos que batallar con este tipo de situaciones y escenarios clínicos. Bueno, se comenta que pues bueno, las pacientes con fibrodisplasia ossificante progresiva pueden concebir, se pueden embarazar porque pues no están incapacitadas para eso, pero atenta directamente contra su vida porque están en riesgo de recibir varios procedimientos invasivos que van a agravar su situación. Hablemos de que si de por sí ya sabemos que la capacidad funcional residual, el vaciamiento gástrico, todos los cambios fisiológicos del embarazo son o convierten a la paciente en una paciente ASA2, ahora si nosotros tenemos que hay hueso heterotrópico en tórax, abdomen y pelvis, va a limitar obviamente pues la capacidad del cuerpo para el crecimiento del feto. Entonces nos va a traer
obviamente pues muchas complicaciones. Y como ya les había mencionado, pues hay un 50% de probabilidad de que los hijos nazcan con fibrodisplasia osificante progresiva. Aquí, al igual que en los pies, hay hallux valgus bilateral. ¿Por qué? Porque falta, al igual que en los pies, la falange media, no se forma. Entonces, bueno, es otra de las características que puede hablarnos de que el paciente puede tener fibrodisplasia osificante progresiva. Aquí hay varias comparaciones de cómo en los pies no tienen la falange media, en las manos. Como vemos aquí en el cuello, este paciente ya está formando hueso en lugar del músculo esternocleidomastoideo. Aquí la cadera, por ejemplo, esta ya está osificada, esta está normal y se está formando hueso en donde debería de haber el espacio de la articulación. Y hay aquí diferentes zonas donde ya se están formando o hay imágenes, ¿no?, de neoformación de hueso. Esta es la radiografía de un paciente con fibrodisplasia osificante. Podemos ver cómo va la columna, ¿sí?, totalmente desviada y aparte con formación de hueso alrededor. Es una paciente con fibrodisplasia osificante progresiva, viéndola de atrás. La columna aproximadamente viene por aquí. Entonces pues nos enfrentamos a un caso de manejo anestésico complicado. ¿Qué consideraciones anestésicas tenemos que poner o qué tomar en cuenta? Vemos aquí cómo está osificado totalmente el cuello. Entonces, obviamente, pensar en que pueda extender, incluso flexionar el cuello es difícil. Hablamos de una intubación difícil o hasta imposible. Hay fijación de la mandíbula. Para ellos un proceso odontológico es mortal. ¿Por qué? Porque al tener algún tipo de infección periodontal se forma hueso y un gran porcentaje, hablan del 35 a 40% de los pacientes fallecen por inanición, porque ya no pueden comer, ya no pueden abrir la boca, que es algo también que nos involucra porque no tienen apertura ahora los pacientes. Bueno, ya hablamos del asesoramiento genético, pero pues aparte nuestro nivel socioeconómico predominante en México pues es el bajo, y pues aunque tengan su asesoramiento, etcétera, pues la paciente que nos llegó pues se embarazó. Y regularmente mueren de complicaciones pulmonares como neumonía porque pues no pueden manejar las secreciones. Estos son casos de pacientes con fibrodisplasia. Esto que ven, sí, que aparentemente lo hemos visto algunas veces, que tocas y se siente, no sé, un tofo que se puede mover, que se siente blandito. A mí que me tocó ya tocarlo, es hueso, o sea, no se puede mover, no se puede quitar de ahí, está todo es hueso, ¿sí? Aquí se pueden observar todas las alteraciones que puede tener un paciente con fibrodisplasia. Si la fibrodisplasia se desarrolla en edades tempranas, el riesgo o el pronóstico, perdón, del paciente es muy malo. Estas son más imágenes de pacientes con fibrodisplasia. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo va la columna. Bueno, aquí podemos tener suerte porque pues la línea media es acá, pero aquí, bueno, podemos detectar aproximadamente más o menos por dónde va, pero aquí no sabemos si es acá o si es acá, o si siguió por acá. Todo esto es hueso. Y esta es una niña de 4 años, italiana. Y bueno, pues a pesar de todo, la paciente se embarazó. Era una paciente de muy bajos recursos. Voy a presentar rápidamente el caso. Pues es una paciente de 21 años. Nos llegó con diagnóstico de embarazo de 28 semanas, con ruptura prematura de 48 horas de evolución, y nos lo presentan los ginecólogos con baja reserva fetal. Entonces nos las piden como una cesárea de urgencia. Antecedentes de importancia, pues originaria residente del Distrito Federal, casada, de 2 años de casada, dedicada al hogar, terminó la primaria. Aquí, ¿por qué es relevante? Bueno, ella tenía 2 años de casada
Su esposo, pues una persona de muy bajos recursos, de hecho de las personas que limpian carros en los semáforos, entonces sus recursos eran muy bajos. Antecedentes heredofamiliares, padre y hermano diabéticos. Sus antecedentes personales patológicos. Ella tuvo una apendicectomía a los 18 años con anestesia general sin complicaciones. Para suerte mía, yo trabajo en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, que es donde nos llegó, pero también trabajo en el IMSS, y ella la operaron en el IMSS a los 18 años, en donde yo estoy. Pude revisar su expediente. Ella llegó con una apendicitis complicada, se manejó con anestesia general porque tenía una apendicitis complicada, se intubó sin ningún problema. Estamos hablando que 3 años antes no tenía ningún problema, se había desarrollado como una persona normal. En el expediente no aparece nada que llame la atención. Todo se desarrolla a partir de que a los 19 años se cae de aproximadamente 3 escalones, pasan 3 días y como no tenía recursos, no la llevaron al hospital, ya que no podía caminar, la llevaron. Por azares del destino, llegó al Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde pues le toman una placa y ven que está osificada la pierna. Les llama la atención, la empiezan a estudiar y después de varios estudios, tanto de genética, clínicos, etcétera, llegan al diagnóstico de que tiene fibrodisplasia osificante progresiva. Y poco a poco empezó a tener anquilosis de la pierna derecha, que terminó flexionada sobre el abdomen. Entonces ella no caminaba, solo se transportaba por medio de muletas porque la pierna derecha ya no la podía extender. Inician tratamiento con esteroides y ya. A las 12 semanas de gestación, ella no sabía que estaba embarazada, obviamente. Va a su revisión del Instituto Nacional de Rehabilitación, le tocan una masa abdominal, la mandan a ultrasonido y determinan que está embarazada. La mandan al Instituto Nacional de Perinatología, pero por sus bajos recursos no va. Y pues no lleva control del embarazo. Inicia menarca a los 15 años, su vida sexual a los 19. La fecha de última regla pues no la sabía, no llevó control del embarazo. Inicia su padecimiento 2 días antes de que nos la presentaran como una urgencia absoluta. La suben a piso por ruptura prematura de membranas, no nos avisan que tenían esa paciente y ya nos avisan que la tienen cuando ya es una urgencia pasarla. La subieron para maduración fetal y vigilancia obstétrica por la prematurez. Bueno, nos solicitan la valoración preanestésica, corroboramos los datos. A la exploración física, pues vemos a la paciente con una posición forzada. Dentro de lo importante, pues un malampati no valorable, la apertura oral grado 3, aproximadamente de 1 centímetro nada más, protusión mandibular grado 3, o sea, no podía protuir. Tenía su dentadura propia y completa, el cuello corto sin movimiento, ya no tenía arcos de movimiento el cuello. Bellhaus-Dor 4, patila Aldrete 3, distancia esternomentoniana 5 centímetros porque ya tenía inmóvil el cuello. Diagnosticamos pues una intubación imposible y una probable ventilación difícil. El tórax pues estaba asimétrico. Y pues la frecuencia cardíaca fetal pues ya estaba con variaciones. El miembro pélvico derecho estaba flexionado sobre el abdomen, no tenía arcos de movimiento y corroboramos el valgus bilateral. En cuanto a los genitales, pues el ginecólogo no pudo realizar el tacto vaginal, no podía ni siquiera abrir las piernas. Entonces pues dijeron sufrimiento fetal porque ya tenía tinte meconial en
en el pañal y las variaciones de la frecuencia cardíaca, pero no fue posible realizarle un tacto vaginal por la rigidez de la pierna sobre el abdomen. En la columna, bueno, múltiples zonas de osificación, no se podía valorar la anatomía. Medía 1,51, pesaba 70 kilos, signos vitales normales, laboratorios dentro de parámetros normales, ninguna alteración, tenía un ayuno de más de 12 horas y pues pedimos ayuda porque dijimos va a estar difícil. Esta es la paciente, esta es la apertura oral, ¿sí? Apenas y podía entrar su dedo. De este lado, si pueden observar, casi ya no abre. De este lado aproximadamente tenía 1 centímetro. Esta es la extensión del cuello. Esto es lo que más podía extender el cuello. Si extendía más, se levantaba el tórax. No tenía movilidad de cuello. Este es el hallux valgus bilateral. Le realizamos un monitoreo, ¿sí? Con técnica estéril. Por el riesgo de no poder intubarla, no tenemos fibroscopio. Entonces dijimos, pues vamos a intentar un bloqueo, ¿sí? Lo más recomendable hubiera sido poderla trasladar, ¿no? Pero pues por la urgencia y que ya el producto estaba con variaciones de la frecuencia, lo que dice el doctor, si ya era un producto prematuro, con alta probabilidad de nacer con fibrodisplasia, ¿qué le íbamos a ofrecer? Pero bueno, ya era urgencia operarla, ¿no? Le ponemos un bloqueo peridural, pongo ahí específicamente, aparentemente, en L2, L3, porque la verdad no sabíamos bien por dónde estábamos. Tiene datos clínicos de bloqueo simpático, empezó con analgesia, con vasodilatación, hipotensión, ¿sí? Se realiza mapeo a los 15 minutos y tenemos bloqueo en tablero de ajedrez. Y precisamente donde tenían que hacer la incisión, no tenía analgesia. Entonces, pues se decide combinar la técnica, se avisa al ginecólogo y al neonatólogo que pues la vamos a tener que intentar dormir o a ver qué vamos a hacer porque no le quedó el bloqueo en la zona donde queríamos. Es imposible utilizar mascarilla laringea o algún dispositivo supraglótico porque pues no tiene la apertura necesaria. Entonces colocamos una cánula de Guedel. Recordemos que la cánula de Guedel tiene un recubrimiento donde viene el color del tamaño. Ese milímetro extra que trae para el color ya no le pasaba. Pasó hasta el cuello nada más. Lo demás ya no pasó. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer una sedación leve para ver si la podemos ventilar, porque aparte de todo no cooperaba para nada, ¿no? Entonces le empezamos a dar bolos de fentanil, ketamina, para ver si se dejaba ventilar. Toleró la Guedel, vimos que se podía ventilar y entonces pues solamente con fentanil y ketamina empezamos la inducción más profunda para que pudieran incidir. Infiltraron los ginecólogos y se empezó a ventilar. Inocentemente, pues pensamos que con succinilcolina tal vez podía haber una relajación para que pudieran operar un poco con más facilidad, pero no obtuvimos ningún tipo de movimiento extra al que la paciente ya hacía. Se extrajo el producto, afortunadamente, bueno, fue un ginecólogo muy hábil, lo sacó en 2 minutos. Fue complicado porque tenía la pierna encima del abdomen, entonces por el huequito donde quedaba, por ahí sacó el producto. Entonces, bueno, pues se mantiene con la anestesia intravenosa y la ventilación manual con la mascarilla facial. El tiempo quirúrgico fue de 25 minutos, el de anestésico de 50 minutos, tuvo una inmersión adecuada, no tuvimos ninguna complicación posterior, se retiró la cánula de Guedel sin complicaciones. El producto fue de 37 semanas, no fue tan prematuro como lo habían dicho, tenía una restricción del crecimiento obviamente. Pesó 1,2 kg, 35 centímetros, le dieron Apgar de 7-9. Fue un prematuro extremo, no tuvo datos de prematuro extremo, pero con múltiples malformaciones. Tuvo hallux valgus bilateral, tumoraciones óseas en varios puntos y aparte, bueno, la paciente tenía útero septado.
Entonces, bueno, aparte de todo, se embaraza. Entonces, el pronóstico de este producto pues es muy malo. Su mamá tuvo un desarrollo normal hasta los 19 años. Él desde el nacimiento ya tiene malformaciones, entonces su pronóstico es muy malo. Esta es la espalda de la paciente, esta es una mancha de isodine, pero estas son las tumoraciones, era solo hueso. La columna empezaba aparentemente en la línea media y donde quedó el bloqueo fue aquí. Aquí todo esto es hueso, hueso, hueso. Y la columna iba aquí, porque aquí fue donde se puso el bloqueo y tuvo datos de bloqueo. Aquí es un poco de vista lateral, a ver, no sé si se alcanza a apreciar todas estas salientes, que son, es hueso, todo esto es hueso. Este es otros casos en donde se ven como estas neoformaciones de hueso afectan la espalda y pues tiene que ver directamente con nosotros. Este es el producto. Si pueden apreciar el hallux valgus bilateral, esta pierna ya no la extendía, esta la tenía hipotónica, y esta es una zona ósea, ya no va a tener arco de movilidad del brazo y nada más. Pero pues si podemos ver está intubado, está canalizado, todo esto a la larga pues le va a generar que se forme hueso. Desafortunadamente, bueno, para este tipo de patología pues no hay tratamiento curativo, se han utilizado antiinflamatorios. Esta enfermedad se habla que se presenta en brotes o en Estados Unidos lo dicen como llamaradas. De repente llega la inflamación, el edema, el rubor, la tumoración y lo que hacen los antiinflamatorios pues es disminuirlo, pero pues no lo evita. A final de cuentas termina formándose el hueso. Sí, este es un caso de un paciente que ya falleció. Este paciente era de Ecuador y pues el doctor Kaplan pues ya lo está estudiando, pero podemos ver cómo está totalmente deformado. Se han usado los bifosfonatos, pero pues solo se ha visto que los pacientes presentan los efectos adversos, pero no ha habido una mejoría. Detienen un poco las etapas agudas, pero no mejoran. Tiene que haber un manejo multidisciplinario para todo va encaminado a mejorar la calidad de vida y la movilidad del paciente, y lo único que se puede hacer en ellos es prevenir, como pues lo que estamos haciendo ahora, o sea, dar a conocer la patología para que en algún momento, si llega a presentarse un paciente de este tipo, pues evitar la invasión para que su calidad de vida no sea tan mala. Estos son los tratamientos que ya se han estudiado, pero al final de cuentas pues no ha resultado ninguno efectivo. Alguna de las estadísticas, bueno, pues que el primer brote regularmente es a los 5 años. En el 95% de los pacientes hay una movilidad muy restringida a los 15 años. Ya hay una afectación severa a los 25 años y en sus etapas terminales pues mueren por insuficiencia respiratoria o por las deformidades de la columna del tórax. En ello está muy recomendado poner todas las vacunas antigripales, pero no deben de ser subcutáneas. Digo, no deben de ser intramusculares, todas deben de ser subcutáneas. Se ha empezado a estudiar anticuerpos monoclonales que inhiban la BMP, pero no se ha obtenido resultados. Y pues lo más es evitar procedimientos invasivos no necesarios. Y pues bueno, esta es la enfermedad del hombre de piedra. Y sería todo.